Título: guardar los oídos trae victoria. Primera de Samuel 17, 28 al 33. Y dice de esta manera la palabra del Señor: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, o sea, le hablaba y habla de David aquí, ¿no? Se encendió en ira contra David y dijo, su hermano mayor, Eliab: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas la palabra de David, que había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye tu corazón de ninguna causa, de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hasta ahí la lectura. Vamos a tomar asiento. Un tiempo, como decíamos hace instante, donde debemos guardar los oídos, ¿no? Y David estaba pasando en este tiempo. Mire qué difícil, ¿no? Su propio hermano del pueblo de Israel sufrió en 2 oportunidades seguidas las palabras negativas, palabras acusándolo al hermano. La primera: ¿por qué has venido? ¿Por qué has descendido acá? ¿Por qué has dejado las pocas ovejas en el desierto? Y le dice: yo conozco tus soberbias y la malicia de tu corazón. Ya había recibido esa palabra. Es como hoy, por ejemplo, en este tiempo que hay manifestaciones. Yo no digo que manifieste su derecho, pero hay personas que arengan ¿no? Arengan a las personas, y hay personas que son pacíficas en reconocer o querer reclamar sus derechos, pero cuando arengan hace que su corazón empiece a agitarse de una manera tal que lo único que quieren es violencia. Pero no vemos solamente en este país, sino en el mundo entero. En la guerra pasa igual. En la guerra pasa exactamente lo mismo. Los soldados, unos son patriotas, otros van porque tienen que ir. Y sus jefes, sus capitanes, arengan a las personas a salir a la batalla. Y eso hace que el corazón empiece a agitarse. La persona se empieza a agitar. Pero también tenemos la otra parte,
cuando viene y le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Si yo conozco tu corazón. Imagínense, a ver, perdón el ejemplo, pero pongámoslo que lo tengo justo a vista a Daniel Heredia. Y Daniel Heredia tiene todo ese fervor, ese ánimo, porque solamente Dios le puede poner el ánimo, ¿no? Para hacer esto. Y le digo, y venga, yo le digo, ¿qué hace, Daniel? ¿Qué estás haciendo? Yo conozco que sos otro loquito. Conozco que tenés esto y aquello. ¿Cómo se sentiría Daniel? Y David ya lo había comprobado eso. O sea, le hago este ejemplo como para que se pueda entender lo que puede llegar a sentir esa persona. Y así en las calles, cuando arengan, salen violencia, porque sus corazones, sus mentes están agitadas. Y miraba un informe sobre el oído, ¿no? Porque a veces por distintas causas podemos quedar sordos. Pero acá también me muestra que cuando el cuerpo recibe un estrés tremendo, ¿cómo le puedo decir? A ver, que me salga la palabra. A ver, o la ansiedad. Ahí está. O la ansiedad hace que el cuerpo empieza a tener estrés de tal manera que miraba que el estrés hace que el flujo sanguíneo empiece a correr más. Y hay algunos lugares que llega más, como al corazón, y hay otros lugares del cuerpo que llega un poco menos. Y este flujo llega de tal manera al oído, que el oído se empieza a cerrar, se empieza a tener menos audición. No sé si lo ha visto usted en los niños. Cuando los niños están en una fiesta, están o a los gritos, o están muy acelerados, y usted lo habla a los niños y nada, ¿no? Nada. Y aún los adultos también, cuando empiezan a tener una ansiedad, ya la impaciencia está en su corazón y empiezan a como querer explotar, sus oídos no oyen. ¿Y por qué le traigo esto? ¿Por qué le digo? Porque hoy el mundo está así agitado y muchos, y aún hasta los cristianos están agitados a causa de todo el problema económico, de todo lo que se puede llegar a venir, de todo lo que se está yendo, y ya no oyen la palabra de Dios. Cada vez se está haciendo más lejos y más difícil oír a causa de los problemas que tapan la audición, el entender. Y Dios, en muchas partes de la palabra, le dice, oí. Oí. ¿Sí? En la Biblia está lleno. Oí. Hoy es un tiempo que debemos oír. Por eso le decía hoy, hace instante, Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a sus hijos. Hablaba Marco de que no juzguen. Pero también vamos a ver la otra parte de la que sufre también. Dice David, o sea, le decían a David que, ¿qué haces acá? Que lo menospreciaba el hermano y lo tiraba hacia allá abajo. ¿Qué vas a hacer vos? Le decía a David. Pero sin embargo, David siguió hacia adelante. No lo escuchó. No escuchó a su hermano. Ni siquiera escuchó a Saúl.
¿Qué haces tú? ¿Por qué por qué tienes miedo? ¿Acaso no eres un general que te ha puesto Dios? ¿Acaso Dios no te ha mostrado en victoria, en batalla la victoria? ¿Y hoy tienes miedo? Imagínenselo a David diciéndole al rey Saúl de esa manera. Y David no escuchó esas palabras, no escuchó esas palabras y siguió hacia adelante. Y después vemos, ¿no? En el campo de batalla, cuando este filisteo amedrentaba 40 días al pueblo de Israel y le decía cosas, lo amedrentaba hasta que el pueblo llegó un momento a tener mucho temor. Y el oído del pueblo estaba abierto a esas voces. Y ha causado temor en el pueblo, en los hijos de Israel, en Israel, a causa de todo ese palabrerío que decía este gigante. Pero aún así, David también fue y no lo escuchó. Él conocía a Dios. Ya Dios le había hecho ganar, matar un oso, matar un león. Ya había propósito de Dios en David. Ya Dios lo acompañaba y guardaba su vida y le daba victoria, como en este caso, cuidando las ovejas. Entonces él conocía a Dios. ¿Qué me va a amedrentar este filisteo? Como decía, incircunciso, le decía. ¿Qué me va a amedrentar a mí si yo tengo un Dios grande? A un Dios de poder. ¿Qué me va a querer quitar la fuerza? Mi hermano, diciéndome palabras de ¿a dónde está? Si supuestamente todos creían y creen en Dios, en el ejército. En ese momento, el ejército de Dios, Israel. ¿Y a dónde están? Más Israel dijo, yo no voy a escuchar esto, yo me voy a la guerra y me voy a enfrentar. Y cuando el filisteo le hablaba, él decía que estaba hablando, ¿no? Contra los ejércitos del Dios de Israel. Defendía y le declaraba, yo vengo de parte de Dios. Y no se dejó amedrentar por esas palabras. No se dejó que esas palabras que le dijeron le quitara lo que tenía que hacer. Cerró sus oídos, guardó sus oídos. Ya Dios había hablado con David en un monte y él estaba seguro de que Dios guardaba su vida. Ese es un punto, un ejemplo de cómo guardar el oído, ¿no? Y que trae victoria. Imagínense escuchándolo David, prestándole atención, ¿le hubiera dado la victoria? No, no le hubiera dado la victoria. Porque David se hubiera huido también como quería el pueblo de Israel huir. Como 40 días estando ahí y ni se movía ni uno ni el otro. Mas Dios ya tenía un hombre del cual iba a hacer libre a Israel. Del cual a través de ese hombre le iba a dar la victoria a su pueblo. Mire, que a veces una simple palabra puede dañar el corazón de aquel oído receptivo. Cuando en nuestro diario andar en Cristo empiezan a prestar atención a lo que no tienen que prestar atención. Ese es uno. Mire números. Vamos a ir números. 32. Del 6 al 9 hasta ahí. Y después vamos con el otro. Me van entendiendo lo que le voy diciendo, ¿no? Me van entendiendo. Porque es importante que entiendan. No solamente que oigan, sino que entiendan lo que Dios quiere hablar a nuestra vida.
Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen la tierra que les ha dado Jehová? Y le decía Moisés: así hicieron vuestros padres cuando les envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra de Jehová que le había dado. Entonces dice: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac, Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Un pueblo del cual fue sacado de Egipto por la mano poderosa de Dios. Ya Dios le había entregado la tierra del otro lado, más viene la tribu de Rubén y de Gad. Bien dije, ¿no? Gad, sí, y Gad. Y le dicen a Moisés: mira, nosotros somos pueblo de, si ustedes después en su casa lean, ¿no?, la historia. Nosotros somos pueblo de ganado, pueblo grande, pero necesitamos esta tierra es buena. Déjanos quedarnos aquí, ¿no? Rubén y Gad, los dos pueblos. Déjenos quedarnos aquí, haremos nuestros hogares y haremos nuestros establos para nuestros animales y nos quedaremos aquí. Y le dice Moisés: ¿cómo? ¿Cómo que te vas a quedar aquí? Y era un pueblo numeroso de Gad y Rubén, y eran pueblos armados, eran de ejército, eran pueblo armado. Por eso le dice Moisés: ¿cómo? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y entonces ahí le dice Moisés: querían quedarse los de Rubén y Gad por la buena tierra, por el buen momento. Y vamos a ponerlo a este tiempo. Querían quedarse en el mundo. Ya Dios le había dado del otro lado. No quisieron seguir a Dios. Le importó más su ganado que lo que Dios o a donde Dios le mandaba. Y a causa de eso, el pueblo de Israel entró en desánimo. Porque imagínense en comentarios: yo me quedo, qué buena tierra, me quedo aquí. El otro, que cómo nos vamos a ir si no tenemos quien nos defienda. ¿Qué ejército va a ir hacia adelante? Entra el desánimo. Acá vemos, en David vimos cuando con palabras fuertes, palabras duras, le dice a David lo que es, lo que supuestamente para ello era. Y le quieren quitar, pero David no oye eso. Cierra su oído y va hacia adelante, hacia la meta, hacia donde Dios le llevaba. En este punto vemos que el pueblo de Rubén y Gad quería quedarse, que al final se quedan, ¿no? Pero les hizo comprometer Moisés que para que se quedaran tenían que ir ellos primero a hacer la punta de lanza, ¿no?, a combatir, a pelear, porque ya Dios le había entregado esa tierra, pero ellos tenían que ir. Después ellos fueron a pelear, pero se quedaron de este lado. Es como decir, hoy en este punto, estamos con Dios, vamos, porque Dios, vamos a la iglesia, vamos a hacerlo así, vamos a la iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene promesas y va a cumplir en nosotros. Y otro dice: no, yo me quedo en casa. Sí, puedes quedarte en tu casa,
pero es mejor estar con Dios y no quedarte en tu casa. ¿Me entienden? ¿Me van entendiendo? Y esas palabras de desánimo, y vamos a decirlo así también, en casa cuando nos quedamos y la familia se va, no, mira, hoy no vamos a la iglesia. Nosotros todos los domingos vamos, todas las reuniones van, ¿no? ¿Y la familia qué hace? ¿Presta atención o no presta atención a esas voces? Y es preferible no prestar atención, es un buen consejo, e ir a la casa del Señor. ¿Sí? Amén. El pueblo de Gad y Rubén se quedaron y no fueron a donde Dios les había dado, se quedaron, aunque tuvieron que ir a pelear. Una garantía. Y siempre en nuestra vida, en nuestro diario vivir, siempre van a aparecer personas tanto fuera y a veces personas dentro, que van a querer quitar o sacar el propósito de Dios en su vida. Y van a venir con palabras persuasivas, palabras dulces al oído, y los van a querer quitar. O sea, como le dije, externas e internas. De su casa y de su casa y de la casa de Dios. A veces la persona, la otra, tiene sus problemas y empieza a prestar atención y oído al enemigo. Susurros. Y con su dolor que llega momentos, hay situaciones en nuestra vida que tenemos enfermedad, tenemos distintos problemas. Problemas relacionales en la familia, en la casa, problemas en el trabajo, enfermedades que vienen y nos asustan. Entonces eso también viene a nosotros, el desánimo, quita el ánimo que Dios puso en su vida una vez. Y ese desánimo, si lo hablamos a otro hermano como queriendo compartir a veces un problema, y a veces el problema se torna muy pesado para el otro oído. Y ya no es para orar, sino ya es para combatir. No en oración, sino combatir con otro. Yo estoy enfermo, pero vos sabés que me duele la pata. Sí, bueno, pero yo le dije al hermano Hugo que me pasa esto y el hermano Hugo me ignoró. Me ignoró. Ya, anda en me ignoró. ¿Y cómo voy a ir yo a la iglesia si el hermano, estoy haciendo una obrita, ¿no? Si el hermano anda en su prayer, ni importa. Solo importa que venga, asista y ponga. Porque esos son los pensamientos muchas veces del pueblo. Es dentro de la iglesia estoy hablando, ¿no? Y entonces ese comentario va a un oído, que ese oído que escuchó, que oyó. Pero no hizo como David, que cerró y siguió con lo que tenía trazado, sino que prestó atención a eso y se llenó el corazón. Yo voy a orar por ti, hermano, sí, vamos, pero ya tiene lleno el corazón de sospechas, de dudas. Y ya empieza a veces, cuando eso empieza como una raíz, ¿no? Que se crea la raíz de amargura. En vez de nosotros, los hijos de Dios, que buscamos a Dios, que le pedimos muchas veces a Dios, Señor, háblame, tenemos que cerrar automáticamente el oído a esas críticas, como decía Marcos, el juzgar, y que parece que no fuera nada, pero le estás haciendo daño al que oye, primeramente a ti, primeramente a nosotros.
nos hacemos daño. Y después al que oye, y después al que oye, y el que oye, hasta que se crea una masa. Por eso muchas veces hay divisiones en la iglesia y devastadoras las divisiones. Porque en vez de guardar su oído, dejaron abierto. Como hubo una vez una prédica del pastor, puertas abiertas, no sé si se recuerdan, pero puertas abiertas. Vemos que el pueblo se había desanimado a tal punto que ya también no tenía ganas de ir. Entonces los comprometió Moisés a los de Rubén y Gad: vayan ustedes adelante y después si quieren volver, vuelvan. Ellos sí que ustedes se quedan acá, ni importa, nosotros vamos a donde Dios nos dio. Vamos en pos de Dios. Vamos a lo que Dios nos dijo. Porque creemos en lo que Dios nos dijo. ¿Me van entendiendo? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A veces no lo vemos, pero está ahí. Y está al alcance de una oración, al alcance de la mano. No dejemos que venga alguien y nos quite ese momento de hermoso, ¿no? Y que nos aleje de Dios a causa del dolor ajeno. Nosotros debemos orar por nuestros hermanos, por los problemas. Oramos porque tenemos empatía y oramos, Señor, pero ojo, tengamos cuidado. Dice en Proverbio 22, 17, y hoy también el hermano Gustavo leía Proverbio. Proverbio es un libro de la sabiduría que habla de la sabiduría, la inteligencia. Consejos de Dios para nosotros, buenos consejos de Dios. Proverbio 22, 17 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las ha hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo en ciencia para hacerte saber la certidumbre de la palabra, a fin de que vuelvas a llevar a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad lo que te enviaron? Ya Dios nos empieza a decir a través de su palabra: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Nosotros buscamos la palabra de Dios constantemente. ¿La buscamos? ¿La buscamos para nuestras vidas? Para nuestras vidas y aquellos que nos rodean. Y dice: aplica tu corazón a mi sabiduría, o sea, aplicarla a nuestra vida. Hoy estamos en la iglesia y muchas veces la emoción, decimos: sí, Señor, te sigo contigo, yo iré, pero cuando salimos, está media hora afuera, ya se van. Por eso dice: aplica en tu vida. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Vamos a leer 1 Samuel 15. En adelante dice:
Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos a idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey. Eso le decía a Saúl, que había desechado la palabra de Dios, los consejos de Dios. No la aplicaba a su vida, no la había puesto en su vida, en nada. Como hijo de Dios, como pueblo de Dios, cuando leemos la Biblia habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Cuando dice, escucha, presta atención. Te está hablando al corazón y a la mente, para que podamos entender lo que quiere Dios en nosotros. Y que todas las palabras que oímos podamos aplicarlas a nuestra vida. Y tener esa confianza que a través de la palabra podamos tener confianza en Jehová. Y no se complace en que vengamos, cantemos solamente, sino se complace Jehová en tu diario vivir, en tu diario caminar. Marcos 4, 23 en adelante dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. El que tiene le será quitado, y al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Le voy a leer una versión, la Nueva Traducción. Me encanta esta versión porque por ahí yo soy medio medio duro a veces de entender palabras, ¿no? Pero esta versión por ahí me saca de... Mire la Nueva Traducción Viviente, que es Marcos 24, ¿no? El que tenga para oír, que escuche y entienda, dice la. Que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Cuanto más escuchen la palabra, más entendimiento les será dado. Cuanto más busquen a Jehová, más entendimiento les será dado. Y se les dará más aún. Más aún. Qué hermoso. Y el 25 dice, a los que escuchan mi enseñanza se les dará más entendimiento. Yo me alegro. La verdad que me alegro porque cuanto más busco a Dios, más me das entendimiento de esa palabra. Cuanto más busco a Dios, más tengo cómo cubrir mi vida y mis oídos. Cuanto más conozco a Dios, nada podrá entrar en mi oído o a mi mente y corazón, porque la palabra de Dios estará sobre todo. Pero a los que no escuchan se le quitarás aún lo poco que entiendan. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Lo que no escuchan se le quitará aún lo poco que pueden llegar a entender. Vemos que al prestar atención es más valioso que todos los sacrificios que podemos hacer, que todo esto nos afirma que debemos prestar atención más que venir. Está bien trabajar en la iglesia, en la obra, es bueno porque es edificación para el edificio, bueno para nosotros porque va a estar mejor.
Pero el prestar atención a la palabra de Dios es mucho más importante que todo. El que podamos buscarle a Dios día a día a través de su palabra nos da más entendimiento y podemos estar más seguros ante los combates o ante las batallas que el enemigo quiera tener con nosotros, pueda tener con nosotros. Si no prestamos esa debida atención a la palabra, puede venir a nuestros oídos palabras, ¿no? Con más conocemos a Dios cuando vengan amigos, familiares, hermanos. Tengo este problema, vos sabés que, mira, párate ahí. Dios te dice esto y esto. ¿Sabe? Le cuento así. Cuando vine por primera vez a este lugar, en la tercera reunión, nosotros estamos sentados ahí con Vero y yo veo que terminamos todo y sale corriendo el pastor y dice el pastor, con usted quiero hablar. Bueno, nos presentamos y digo, nosotros venimos porque está, listo. Así me dijo, esta palabra. Ya Dios va a sanar su corazón. No le interesó qué era lo que le interesó, el corazón lastimado, y dijo, Dios va a sanar su corazón con la misma palabra. ¡Qué hermoso! Y eso debemos ser nosotros, porque mientras más palabra de Dios tengamos, más seguro estamos. Cuanto más entendamos de Dios, no va a venir el enemigo a nuestra vida a querer desanimarnos o a querer poner palo en la rueda para que nosotros no avancemos. Nosotros con el esperar, callar, como decía Marcos Pérez, no Marcos la Biblia, que debemos callar. Y eso nos dice, nos enseña a callarnos. Pero cuanto más palabra de Dios tengan, mejor es para ustedes. Mejor es para ustedes. Mejor es para nosotros. Nadie va a venir a decirte en el oído, pasó esto y pasó aquello. Muchas personas hablan a veces porque ya tienen por naturaleza el chusmerío, todavía no han recibido a Cristo, no ha hecho cambio en sus vidas Cristo. La palabra no ha hecho su cambio. Y tienen el chusmerío en su corazón, en su boca, como queriéndose resguardar, diciendo, no, Dios me guarda porque a mí me pasó esto. No, mentira. Hablaba, ora por tu hermano, clama a Dios por su vida. Otros lo hacen por celos. Cómo canta este hermano, o cómo toca, me gustaría, ¿y por qué no hace, por qué no estudia, por qué no te preparas? No, pero, viste, Ezequiel, qué sé yo, ¿no? Criticando al hermano porque Dios usa su vida en un instrumento. Esos son celos. Y eso hace daño. Guarda tu oído. Guarda tus oídos de todas esas cosas que vienen y aprende la palabra. Busca a Dios en su palabra. Cuando Dios te hable, presta mucha atención. Santiago 1:19. Tenemos una hora todavía, así que gloria al Señor. ¿Hasta acá vamos entendiendo?
pero me dicen un amén por contestar o realmente entienden a dónde vamos. Sí, gloria al Señor. Santiago 1 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Está atento a esto? Tardo para oír, o sea, pronto para oír, tardo para hablar, para airarse, porque la ira de la... ¿Ves lo que decíamos hace instante? A veces comentamos, hablamos, y después nuestro corazón se llena de enojo. En vez de callarse y decir, vamos a ponerlo a los pies de Cristo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. ¿Dicen ahí? ¿Qué puede salvar? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será... Qué bueno, qué palabra, ¿no? Guardar nuestros oídos de esas palabras negativas, de esas palabras que vienen a querer ponerle tropiezo a los hijos o al pueblo de Dios para llegar al lugar donde Dios le había dado. Ya Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. El Señor dijo, yo iré y prepararé. Usted ya tiene su lugar. Ahora está en usted también, que debe llenarse de la palabra, debe aprender y atender los dichos de Jehová, los dichos de nuestro Dios, para poder llegar a ese lugar. Porque si no, el enemigo va a venir a susurrar y no espere que el enemigo venga y que sea un monstruo grande. No. El enemigo a veces usa hasta nuestro. Hermanos, también lo quiso usar a Pedro, ¿se acuerdan? No te acontezca tal cosa, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Debemos ser hacedor y no oidor solamente. Debemos soportar las pruebas, porque vienen pruebas a nuestra vida para probar nuestro corazón, para probar nuestra vida. Entonces debemos ser hacedor de todo lo que hemos atendido en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no venís más? No, porque tengo fe. ¿Qué pasó? No, o sea, mira, no, me enteré que aquel dijo esto, dijo aquello. ¿Por qué no venís más a la iglesia? No, porque no me gusta. Y todo lo que aprendiste y escuchaste, te dejaste vencer, te dejaste llevar por esas corrientes. De todo lo que aprendiste y atendiste, no escuchaste y no te quedó nada. Así como el hombre mira al espejo y después dice, y luego se va y se olvida de cómo era. Así es. Cuando no prestamos atención a la palabra de Dios, entonces vienen esas oladas, comentarios, chumerío, que dijo esto, que dijo aquello. Porque sabemos que a todas esas personas que son usadas como instrumentos, ¿no?, de Satanás, dice, oh, pero está mal. No estoy maldiciendo, sino que son instrumentos, como lo fue Pedro. Y quieren quitar de tu vida, también tendrán, si es que no se arrepienten, tendrán su pago.
y que vienen a tu vida con palabras dañinas para sacarte de donde fuere. Está atento a los dichos de Jehová. Iglesia, Dios está hablando a que prestes atención a la palabra de Jehová. Proverbios 8, 32 en adelante. Dice, ahora pues, hijos, vaya prestando atención de cómo se dirige Dios, ¿no? Al principio. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan el camino. Felices de los que guardan el camino. Felices. Dice en el 33, atended el consejo y sed. Atended el consejo y sed sabio. Atended lo que Dios te dice y sé sabio. Escúchalo, guárdalo, camina en él. Y no lo menospreciéis. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará. Esperar en Dios. Bienaventurado, feliz el hombre que esté velando a la puerta, aguardando a los postes, esperando. Señor, quiero oír tu palabra, quiero escuchar tu voz. Háblame, necesito el consejo, necesito esa palabra. Aviva mi espíritu. Quita todo aquello que ha sido plantado de parte del enemigo. Quítalo. Y permíteme, Señor, acercarme a tu presencia y hallarte, porque yo necesito y deseo y anhelo el favor de Jehová en mi vida. Proverbios 4. Está atento a cómo empecé. No sé si se acordará, pero ahora pues, hijos, oídme, dicen en el primero que leímos. En el segundo que vamos a leer, dice Proverbios 4, ¿no? Lo tiene en el 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y si te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida, iglesia? La palabra, los consejos, la sabiduría de Dios. Por eso dice, guárdalos. Retén. Dice en el 14, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Escuche esto. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a algunos. ¿Cuál es? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la dirección que tomamos? ¿Cuáles son nuestras amistades? ¿Quiénes son lo que dicen ser, entre comillas, nuestros amigos? Dice, apártate, no entres en eso, no te acoples, no escuches, por amor de Dios, no escuches.
sino llénate de esa palabra para decirle, el Señor dice que ores, que tengas misericordia y que seas misericordioso, que le presentes el Evangelio, que no critiques, porque en un momento vulnerable de su vida dejó susurrar el enemigo en su oído y ha llenado su corazón. Entonces debemos orar por ello. Y apártate, no pases por ella, apártate de ella. Lo dejamos. No vamos a visitar esto porque en realidad Dios ya lo tiene lejos en su corazón. ¿Y sabe qué pasa? Que, miren, cuando un corazón se va yendo de a poquito, llega un momento de que son visitados, son hablados, llaman por teléfono, celular. Pero después llega un tiempo que empiezan a enojarse, a despotricar, a hablar mal. Eso pasa cuando vienen esos susurros, vienen esas ondas nuestras. Y en un momento que somos, como decía, vulnerables, entra en nuestro oído y hace el corazón, hace nido y van alejándose de Dios. Entonces, por eso dice que la palabra enseña que debemos orar por nuestros hermanos, amigos, enemigos también. Proverbios 4:20. Qué hermosa palabra, qué hermosa enseñanza me ha dado Dios en esto, de guardar mis oídos, guardar mi corazón y mi mente ante todas estas que vienen. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón. ¿Qué dice ahí? Porque son vida. Qué hermoso, Señor. A los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Gloria al Señor. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examinar nuestra vida, examinar a dónde vamos, con quién estamos, examinar nuestro caminar, si realmente reflejamos la gloria de Dios o nos acoplamos a esas palabras que vienen, que quieren quitarte del camino de Dios y llenar tu corazón de enojo contra Dios. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Estás recibiendo la palabra? Los consejos para nuestras vidas, para que podamos, como dice el título, traer, porque trae victoria. Proverbios, mucha palabra hoy, hermosa, hermosa. Proverbio 2. Gracias, Señor. Dice así la palabra, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diera tu voz, si como la plata la buscar y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él provee sana sabiduría a los rectos. Ese escudo, como dicen, ¿no? Jehová, ¿qué es? Sol y escudo, ¿no? A los que caminan rectamente, y el que guarda la vereda del juicio y preserva el camino de los santos. El apóstol Pablo decía: todo lo honesto, todo lo puro, ¿sí? Está si quiere leerlo, en Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Si en todo lo que aprendiste hasta hoy, y yo lo veo que es bueno, si todo lo que oímos hasta hoy, y yo digo y veo que para mi vida y para la iglesia es bueno, porque nos enseña a caminar, a vivir, pero con un camino recto, no acoplarnos a esas palabras destructivas, esas palabras que vienen, palabras nocivas, palabras que vienen a querer sacarte de donde estás. Y acuérdate que viene de todo lado el enemigo, porque anda como de cualquier lado viene, con palabras persuasivas, con palabras hermosas, y caes sin darte cuenta. Hieres a un hermano, te hieres a ti mismo. Pero si quieres alcanzar, como dice el título, esa palabra, victoria, debemos cada día buscar a Dios. Y cuando esa palabra viene de Dios a nuestra vida, no solamente ser oidor, sino hacedor, aplicarla en el corazón. Y siempre vivir una vida humilde para que Dios pueda mostrarse en ti, en el diario vivir. En el 9, versículo 9 dice: lo que aprendiste, Pablo decía, el apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Si agarra la palabra del Señor para tu vida, no solamente sé oidor, sino hacedor. Cúmplela para que tengas el favor de tu vida, el favor de Jehová en tu vida, el favor de Dios en tu vida. Tómala y guárdala en tu mente, en tu corazón, para que la paz de Dios esté con vosotros, para que tengamos victoria. Si nuestras familiares, los más allegados, te dicen: no vayas, mira, pasa esto, no, Dios tiene esto y esto, promesas que cumplirá el Señor en nosotros. La palabra de Dios dice: ora, ten paciencia,
Cierre sus ojitos.